Da gusto estar nuevamente aquí. Es hermoso reunirse con otros hermanos en otros países para saber que no nada más nosotros somos los escogidos, que también hay hermanos en Cristo en todas partes del mundo. Reciban saludos de todos aquellos hermanos que visitamos. Estuvimos allá con ellos gozándonos en el Señor Jesucristo. Y aún viendo otros hermanos por todo el mundo, yo me regocijo con verlos a ustedes todos. Creo que hay algo más de ese sentimiento que tenemos entre hermanos, que los hermanos que estamos juntos cada 8 días compartiendo la palabra del Señor. Y quisiera abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 8, y continuar con la enseñanza de ese capítulo que se ha llamado el Everest de la Biblia, el capítulo 8 de Romanos. Por eso hemos tenido tantas enseñanzas de este capítulo. Y el día de hoy vamos a ver un solo versículo. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un versículo que tiene muchísimo en él. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La adopción es algo hermoso de contemplar. A menudo miro a mi alrededor y veo familias de creyentes que han adoptado niños de otros países, del mismo país, y pienso, ¿en dónde estarían esos niños si no hubieran sido adoptados por una familia amorosa? No tenían familias que los amaran y proveyeran para sus necesidades. No tenían un papá o una mamá cariñosos que escucharan sus problemas y los abrazaran y les aseguraran que todo estaría bien. Muchos de ellos estaban desnutridos, enfermos. No tenían instrucción ni siquiera sobre asuntos básicos de la vida como la higiene, mucho menos instrucción espiritual. Entonces un día un matrimonio con amor, con bondad en sus ojos, los eligió y pasó por todos esos asuntos legales, financieros necesarios para traer a ese niño necesitado a su nuevo hogar. Por primera vez en sus vidas, esos niños escucharon oraciones, sintieron besos para quedarse dormidos. Cuando se despertaban asustados o enfermos por la noche, tenían el consuelo de padres amorosos para calmar sus miedos, para cuidarlos hasta que recuperaran su salud. Tenían comidas nutritivas, ropa bonita. Aprendieron cómo era ser parte de una familia amorosa, afectuosa, donde se adora a Dios, donde se lee la palabra de Dios y donde se presentan todas las necesidades familiares ante su trono de gracia en oración. Ahora, la Biblia usa la adopción como una imagen
de lo que Dios ha hecho por nosotros. Éramos niños de la calle, sucios, pobres, enfermos, sin nadie que nos cuidara. No estábamos ahí como víctimas indefensas, sino más bien por nuestra rebelión deliberada contra Dios. Pero un día Dios se presentó en esa choza de cartón en la que vivíamos, en la que estábamos durmiendo. Y Dios, con amor, nos eligió para estar en su familia. Nos limpió, nos quitó los harapos, nos vistió con la justicia de Cristo, nos alimentó con la verdad nutritiva de su palabra y nos guió en caminos de justicia y de sabiduría. Él nos trajo a su familia, donde tenemos hermanos y hermanas para compartir nuestras cargas, para compartir nuestras alegrías también. Y nos hizo sus herederos, para que por toda la eternidad gocemos de las insondables riquezas de Cristo. Pero estas maravillosas verdades plantean una pregunta. Si somos hijos amados de Dios, entonces, ¿por qué permite que suframos? Yo como padre terrenal he hecho todo lo que he podido para proteger a mis hijas del sufrimiento, aliviar su dolor, ya sea físico o emocional. Si Dios es un Padre todo amoroso, todopoderoso, ¿por qué no hace lo mismo con sus hijos? Se han escrito muchos libros sobre este tema, y Pablo aquí y en el resto del capítulo 8 muestra que nuestro sufrimiento no está reñido con el amor de Dios por nosotros como hijos suyos. Y así como nuestro Salvador tuvo que sufrir primero y luego entrar en su gloria, así también nuestro camino a la gloria pasa por el valle de sufrimiento. Romanos 8:17 es un versículo de transición. Nos está diciendo todo lo que dijo antes Pablo y nos va a decir todo lo que quiere después. Y Spurgeon describe el estilo de Pablo aquí como una especie de escalera de Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob tuvo un sueño, soñó de la escalera? Y Spurgeon dice, esto parece una escalera de Jacob, que nos lleva de un escalón al siguiente escalón. Y primero dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso dice el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vimos que en el contexto, esto no se refiere a que el Espíritu nos guíe o nos oriente sobre las elecciones de esta vida, sino que el Espíritu Santo nos guía a hacer morir nuestro pecado en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo te está impulsando y capacitando para luchar contra tu pecado y hacerlo morir, es una evidencia de que esto debería asegurarte de que eres un hijo de Dios. Pero el próximo paso en la escalera es que si eres hijo de Dios, entonces eres un heredero. Y luego va más allá y dice, tú eres heredero de Dios mismo y coheredero con Cristo. Y el peldaño más alto de la escalera es que seremos glorificados
juntamente con nuestro Salvador. Y Spurgeon decía que toda gracia que recibimos debe llevarnos a buscar algo todavía más elevado, que no debemos ser complacientes con lo que creemos que ya tenemos, que no seamos complacientes y digamos, es que yo ya llegué a la madurez espiritual, sino que debemos tratar cada día y buscar ser llenos cada vez más de toda la plenitud de nuestro Dios. Ahora, con eso como introducción, vamos a explorar algunas de las riquezas que hay en este texto. Y estoy convencido de que Pablo no solamente pone estas palabras aquí para que intelectualmente nos vayamos diciendo, ay, qué bonito, todo está muy bien. No, no están ahí para que salgamos diciendo qué bonito y que todo está muy bien. Más bien, es para que sintamos con todas nuestras emociones la maravillosa gracia, el amor de ser un hijo adoptivo del Dios del universo, de todas las riquezas gloriosas que tenemos en Cristo Jesús y que Dios ha guardado para nosotros para toda la eternidad. Que podamos pensar con gozo en todo lo que tenemos, las riquezas insondables, inagotables de nuestro Dios, y que podamos gozarnos también en nuestros sufrimientos presentes. Pablo está diciendo que como hijos adoptivos de Dios somos sus herederos y coherederos con Cristo, lo que incluye el sufrimiento ahora y la gloria futura. Entonces, en primer lugar, a través de la adopción misericordiosa de Dios, nos hemos convertido en sus hijos. Dice el versículo 15, hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora, como explicamos hace varias semanas, espíritu allí es con E mayúscula, es el Espíritu Santo. El Espíritu es el sello o la prenda de nuestra herencia como hijos adoptivos de Dios. En un maravilloso capítulo del libro Conociendo a Dios, James Parker dice que la adopción es el mayor privilegio que ofrece el Evangelio. La adopción es el mayor privilegio que ofrece el Evangelio, incluso más alto que la bendición de la justificación, porque nos lleva a una relación más rica con nuestro Padre amoroso. Somos hijos de ese Padre amoroso, de Dios. Toda la vida cristiana debe entenderse en los términos de la adopción. Adopción es la base de la conducta del creyente, porque imitamos a nuestro Padre, imitamos a Cristo Jesús. La adopción está en la raíz de glorificar al Padre. Cuando la gente ve en nosotros nuestras buenas obras, glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. La adopción está en el corazón de agradar al Padre, que ve nuestros corazones, en lugar de esos corazones hipócritas que practican su propia justicia delante de los hombres. La adopción, hermanos,
es la base de la oración cristiana. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, somos hijos adoptivos. La adopción es también la base de una vida de fe. ¿A quién le pedimos que supla todas nuestras necesidades? ¿Y quién las suple? El Padre Celestial. Esa es la base de una vida de fe. Nos muestra la adopción, la grandeza de la gracia y el amor de Dios. Nos muestra la adopción, la gloria de la esperanza cristiana. La adopción nos muestra que tenemos mucho que hacer por nuestra propia santidad, separados del mundo, separados para Dios. Y la adopción nos muestra y vemos el camino de nuestra seguridad en Cristo Jesús. Y esta doctrina de la adopción por gracia de Dios de ti como su hijo hace que tu corazón se llene de gracias, de acción de gracias, de gozo al darte cuenta que el Padre, todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que el Padre ha hecho por ti, se llena tu corazón de acción de gracias, se llena tu corazón de gozo al contemplar todo lo que el Padre ha hecho. Él te sacó de la cloaca del pecado. El Padre te ha limpiado, te vistió con la justicia perfecta de Cristo y amorosamente te trajo a su familia como su hijo, donde disfrutas de las riquezas insondables, inagotables de la gracia del Padre, tanto ahora como por toda la eternidad. Mediten en esta verdad todos los días. Les va a dar fuerza para resistir al pecado y gracia también para soportar las pruebas y las aflicciones. Pero asegúrate de que realmente eres hijo de Dios. La Biblia es clara que por naturaleza y a causa de nuestro pecado, todos somos hijos de ira. Y la Biblia dice: hijos de vuestro padre el diablo. Por nuestra naturaleza, por nuestro pecado, no somos hijos de Dios. Y en el momento en que creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces somos adoptados por el Padre a la familia de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios, los que por la fe en Cristo Jesús. Esos son los hijos de Dios. En lugar de confiar en ti mismo, en tus buenas obras para llegar al cielo, confía en Cristo. Murió para pagar la pena del pecado para todos los que creen en Él. Y para que no te jactes de tu fe, la salvación solamente es de Dios. Solamente, totalmente del Señor. Como escribe Pablo en Efesios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. La salvación es de Dios. Ahora,
Hay mucho debate, nos predestinó. Y la predestinación, y se han escrito libros, y se ha dicho esto, y se ha dicho aquello, y predestinado. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice predestinados para ser adoptados. Quiere decir que todo aquel que cree en Cristo, Dios lo ha predestinado para ser hijo del Padre. Eso es todo lo que dice. Predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Ahora, si por la gracia de Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo, eres un hijo de Dios, entonces el segundo lugar es que como hijos de Dios nos convertimos en sus herederos. ¿Alguna vez has soñado con ser heredero de una familia que tenga mucho dinero? La familia Rockefeller, los Kennedy, los Slim. Por lo que he leído, muchos de esos herederos no son personas felices. Se están peleando unos a otros para ver quién se queda con la herencia y quién le dan al otro y cómo hacen para apoderarse de esa herencia. Pero como hijos de Dios, hermanos, Dios, que es el creador y Señor de todo el universo, nunca debemos temer que alguien obtenga nuestra porción. Ya tenemos nuestra porción. Cada uno de nosotros tiene su porción. ¿No dice la Biblia en Romanos 10:12 que Dios es rico para todos los que lo invocan? Ahora, yo quiero que noten 4 cosas acerca de nuestra herencia como hijos de Dios. La primera es que somos herederos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Ahora, por lo menos esto significa que vamos a recibir de Dios lo que nos ha prometido como hijos suyos. Pero esto va más allá. Va mucho más allá de lo que ustedes están pensando de su herencia celestial. Significa que Dios mismo es nuestra herencia. Dios mismo es nuestra herencia. Y esto es una verdad que fue enseñada desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Entrando en la tierra de Canaán, cada una de las tribus de Israel recibió su tierra, su parte, su herencia. Cada una de ellos recibió herencia, excepto ¿quiénes? La tribu sacerdotal de Leví. No recibió tierra. No recibió tierra. La Biblia nos dice que reinaremos, seremos sacerdotes, un reino de sacerdotes, y Dios es nuestra herencia, así como fue para la tribu de Leví. Dice, Jehová es su heredad, como se los había dicho, como se los había prometido. Jehová es su heredad. Ahora, piensan que alguno de los levitas miró a las demás tribus y vieron los verdes pastos que tenían los otros allí y se quejó, nosotros, ¿dónde está nuestra heredad? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Y alguien viene y les dice, el Señor, Dios de Israel, Él es su heredad, tu heredad. Y creen que los levitas se quejaron y dijeron, no, nosotros preferimos la tierra, un pedazo de tierra. Espero que no hayan hecho eso los levitas. El salmista conocía el gozo de tener a Dios como su herencia. Por un tiempo él tenía envidia acerca de los malvados al ver la prosperidad de los demás, pero luego se orienta y se da cuenta de que los malvados iban a morir, iban a enfrentar el juicio de Dios. Y afirma el salmista ahí en el Salmo 72, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hablando de Dios.
hablando de Jehová. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ojalá esta sea nuestro pensar. Que así sea nuestro corazón. Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El profeta Jeremías también conocía esta maravillosa verdad, que es Dios como nuestra herencia. Dios mismo es nuestra herencia. Había sido Jeremías testigo de la terrible destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. Y junto con esa matanza terrible de tanto israelita que murió cuando Babilonia invadió. Y después fueron deportados a la esclavitud a Babilonia. Fue mucho peor todo esto que la tragedia del 11 de septiembre en los Estados Unidos. En medio de aquel dolor, Jeremías afirma allá en Lamentaciones capítulo 3, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y dice Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Mi porción es Jehová. Ahora, si Dios es nuestra herencia, entonces nuestra salvación es segura, porque Dios es eterno, es inmutable, no muda, no hay sombra de variación en él. Sus promesas nunca fallan. Entonces tenemos a Dios como nuestra herencia. ¿Y por qué lo tenemos como nuestra herencia? Porque Él nos escogió primero y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Pero también somos coherederos con Cristo. Y si Cristo es el heredero de todas las cosas, entonces Hebreos 1 declara ahí, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, heredero de todo es bastante completo, ¿no es así? Cuando Pablo lo expresaba allá en 1 Corintios, el capítulo 3, cuando reprende a los corintios, porque los corintios estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, y Pablo los reprende y le dice, todo es vuestro, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. De nuevo, si somos coherederos con Cristo, nuestra herencia está segura, porque no hay absolutamente ninguna duda de que el Señor Jesucristo va a heredar todo lo que el Padre le ha ordenado dar. En el Salmo 2, las naciones están enfurecidas y buscan despojarse del señorío del Rey ungido. Pero Dios se sienta en los cielos y se burla de sus orgullosos reyes terrenales. Y entonces el Mesías responde en el Salmo 2, yo publicaré el decreto.
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces es cierto que Cristo heredará todo lo que el Padre le ha prometido. Y si somos coherederos con Cristo, nuestra herencia está segura. Pero fíjense, muy importante, nuestro derecho a las riquezas del cielo no se debe a nada en nosotros. Nuestro derecho a las riquezas del cielo solamente es porque estamos en Cristo. En Cristo. Pero ¿cómo es nuestra herencia? Nuestra herencia incluye las riquezas insondables de Cristo Jesús. En Efesios 3:8 Pablo dice acerca de su servicio: predicar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo. Insondables, no se pueden sondear, no se pueden medir las riquezas de Cristo. En Efesios 2:7 Pablo dice: para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Eso quiere decir que va a tomar edades y edades de la eternidad para revelarnos todo lo que Dios ha preparado para nosotros y nos ha dado en Cristo. Para mostrar en los siglos venideros. Va a tomar cientos y miles de años mostrarle a los creyentes las insondables riquezas de Cristo Jesús. Estas riquezas incluyen que somos herederos del mundo, no de este mundo vacío, terco, inútil, pecaminoso. Somos herederos del mundo. Romanos 4:13, Pablo dice: porque la promesa hecha a Abraham o a su simiente, a su descendencia, de que sería heredero del mundo, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. O sea, Abraham dice: será heredero del mundo. Bueno, pero Abraham, pues ¿cuál fue la posesión de Abraham? ¿Qué tuvo Abraham en la tierra? ¿Saben lo único que tuvo Abraham de posesión? La cueva funeraria de Macpela. Pero Abraham, heredero del mundo. Dios ha prometido una nueva ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos nos dice que Abraham estaba buscando esa ciudad. Y como somos coherederos con Cristo, y Cristo es la simiente de Abraham, heredamos los cielos nuevos y la tierra. Herederos del mundo. Pero también la Biblia nos dice que somos herederos del reino de Dios. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe y qué? Herederos del reino que prometió a los que le aman, herederos del reino. Y somos herederos también de la vida eterna, hermanos. ¿Y qué es la vida eterna? El Señor Jesucristo definió la vida eterna. Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien hace milagros. Juan 17. Esa es la vida eterna.
conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y Pablo se regocija ya en Tito, el capítulo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, nos salvó. No sobre la base de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¡Qué tremenda maravilla expresa aquí! Y ya mencionamos la cuarta verdad sobre nuestra herencia. El hecho de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo hace absolutamente segura nuestra salvación. Gálatas 3:29, Pablo dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿Quién hizo la promesa? Dios mismo. Dios que no miente la hizo. Y luego en Hebreos 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice Hebreos, para que por dos cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? La palabra de la promesa. La promesa de Dios. La palabra de la promesa de Dios. Una cosa inmutable, no cambia. La otra, su juramento. Él juró por él mismo. Y le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré, de cierto te multiplicaré. Dos cosas inmutables. Dios quiere que nosotros, que somos sus hijos, sepamos que tenemos una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Hermano, qué palabra para los mexicanos que no entendemos. ¿Qué cosa es inmarcesible? Que no se marchita. Ahí está nuestra herencia. Incorruptible, no se corrompe, no se contamina, no se marchita. Una herencia reservada en los cielos para cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? El mismo versículo 17 dice al final: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, después de meditar en todas estas glorias de ser hijos de Dios, de ser herederos de Dios, de ser coherederos con Cristo, la mención aquí del sufrimiento nos golpea de la nada. Porque Pablo lanza eso aquí. Pablo era un predicador realista que quería que el pueblo de Dios aplicara todas estas gloriosas verdades sobre nuestra herencia futura a la realidad presente de nuestras vidas en este mundo caído, en este mundo herido. ¿No es cierto que Pablo sufrió terriblemente? Si no, lean 2 Corintios capítulo 11, vean.
Él sabía que muchos de sus lectores estaban sufriendo, algunos más que otros. Algunos estaban siendo perseguidos por el Evangelio. Otros habían perdido a familiares por el martirio que se ejercía en los primeros creyentes. Todos los hijos de Dios pasan por el sufrimiento. Todos los hijos de Dios pasan por la prueba y la aflicción. Pruebas con otras personas, pruebas en el trabajo o por estar sin trabajo, pruebas por nuestros mismos pecados o por los pecados de otros sobre nosotros, problemas de salud, desilusiones, angustias. Pero ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? No puedo ser exhaustivo porque la Biblia contiene mucho sobre este tema, pero yo quisiera que se dieran cuenta, si Jesús, el Hijo amado de Dios, en quien Él tenía toda su complacencia, tuvo que sufrir antes de entrar en su gloria, entonces ¿por qué nosotros esperaríamos estar exentos del sufrimiento? Hay una enseñanza trágica, una enseñanza popular terrible en nuestros días, de que es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean saludables, que todos sus hijos sean ricos, que todos sus hijos sean prósperos. ¡Qué enseñanza tan terrible! Y saben que esa enseñanza es herejía. Es herejía. ¿Alguna vez han visto a uno de estos predicadores de prosperidad que tenga más de 100 años y esté fuerte como un roble? No es cierto. No es cierto, es mentira lo que están diciendo. Están engañando a la gente por su propio beneficio sórdido. Si Jesús mismo, que no tuvo pecado, aprendió la obediencia a través de lo que padeció, como dice Hebreos, ¿por qué pensaríamos que hay un camino más fácil para nosotros? Dios disciplina a todos sus hijos para que podamos compartir su santidad. ¿Saben qué decía Philip Melanchthon? Donde no hay preocupaciones, generalmente no hay oraciones. ¿No es cierto que nos ponen más a orar cuando estamos más preocupados? Como dice Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Las pruebas nos llevan a depender más de Dios, ¿no? Las aflicciones purifican la escoria que tenemos en nuestras vidas. Las pruebas producen perseverancia, producen un carácter probado. Las aflicciones producen esperanza. Las pruebas y las aflicciones nos impiden amar este mundo más de lo que deberíamos amar. Las pruebas y las aflicciones fijan nuestra esperanza en la eternidad con Cristo. Tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por aflicciones. Pero Pablo aquí dice que seremos glorificados juntamente con Cristo. Nuestra adopción
es una realidad presente, pero aún queda un cumplimiento futuro de la misma, cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados y estemos para siempre con nuestro Dios, para que juntamente con Él seamos glorificados. John Ray abre nuestro apetito por esta gloria futura y hace una serie de preguntas y luego expone las perfecciones del cielo. Y Ray dice: ¿es el conocimiento agradable para nosotros ahora? Bueno, en el cielo vamos a saber todas las cosas. No habrá desacuerdos entre creyentes. ¿Es la santidad para los creyentes agradable ahora? ¿El pecado nos causa problemas ahora? En el cielo no habrá pecado. ¿Es el descanso agradable para nosotros ahora? Vamos a menudo cansados, desfallecidos, acalorados, dormidos. En el cielo vamos a disfrutar del descanso perfecto con nuestro Dios. Vamos a servir a Dios perfectamente en el cielo. No vamos a tener ninguna limitación que tenemos actualmente. En el cielo nuestro gozo será perfecto y nuestro gozo será permanente. En el cielo vamos a disfrutar de una comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. Y en el cielo vamos a verlo cara. Nuestra comunión jamás será rota por el pecado. Veremos a nuestro Dios y a nuestro Salvador cara a cara. Pero para finalizar, hermanos, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Ya lo hemos visto. Pero yo quiero que consideren lo que John Newton una vez escribió e ilustró. John Newton era un traficante de esclavos, convertido, después sobrevedor y después escritor de varios libros. Y él decía: supongamos que un hombre se dirige a Nueva York para tomar posesión de toda una gran herencia y una gran propiedad. Y cuando va para allá, su carreta se rompe, su carruaje se rompe y tiene que seguir caminando para llegar hasta donde está su herencia. Si lo viéramos frotándose las manos, caminando el resto del camino, pensaríamos: qué tonto este hombre, si lo viéramos frotándose las manos y balbuceando durante todo el camino: ¡ay, mi carreta se rompió! ¡Mi carruaje se echó a perder! ¡Qué tonto sería, ¿verdad? Así estamos muchos creyentes. Mi carreta está rota, ya me duele la columna, ya no puedo dar un paso, ya no puedo seguir adelante. ¡Qué tontos seríamos! Nuestra herencia está allá, la perfección de nuestras vidas y de nuestras almas. ¡Qué tontos seríamos si nos estuviéramos tronando los dedos! Mi carreta se rompió. Puede que tu carreta esté averiada, pero sigue adelante. Hay una rica herencia esperándote en la gloria eterna, justo delante de ti, para ver al Salvador, para ver al Padre,
para acá.